שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. Hola, queridos amigos. Para la primera parte de la lección vamos a tener una clase grabada del RAV del 11 de febrero de 2002 acerca de la importancia de la fe que siempre está presente. Artículo 6 de 1987. Vamos a leer el artículo juntos en las decenas durante 24 minutos. Lectura. La importancia de la fe que siempre está presente. Artículo número 6. El Zohar pregunta. Rabbi Yehuda dijo, dado que el Creador le prometió, he aquí, estoy contigo y te mantendré donde quiera que vayas, ¿por qué no creyó sino que dijo, si Dios está conmigo? Él responde, Jacob dijo, soñé un sueño, y en cuanto a los sueños, algunos son ciertos y otros no. Si se hace realidad, sabré que el sueño fue verdadero. Es por eso, por lo que dijo, si Dios está conmigo, como soñé, y entonces el Señor será mi Dios. Necesitamos entender la pregunta anterior, así como la respuesta en el trabajo, en lo que nos concierne. Además, ¿qué es un sueño y cuál es la promesa que hizo el Creador? ¿Y cuál es la condición de que Jacob dijo, si Dios está conmigo, entonces Él será mi Dios? Entonces Él mantendrá el voto. Para explicar todo esto en el trabajo, debemos comenzar con el propósito de la creación, que el Creador creó para hacer el bien a sus creaciones. Se considera que el Creador prometió dar abundancia a las criaturas. Ciertamente deberíamos entender esto, que Él prometió abundancia a las criaturas, ciertamente significa que Él le daría a la gente solo la abundancia adecuada para las personas. Por ejemplo, vemos lo que es bueno para los gatos, cuando atrapan ratones y se los comen. Esto es su abundancia. No podemos decir que esta abundancia que Él da a bichos e insectos debería darla a las personas. Lo mismo se aplica al hablante llamado humano. En ellos también están aquellos que no saben nada más que lo que el inanimado, vegetal y animado conocen como bueno. Ciertamente, a los animales, por ejemplo, se les dio la abundancia que es buena para ellos. Y si les damos otra abundancia, sería malo, porque no tienen los kelim para sentir algo de sabor en ellos. Es lo mismo con el vegetal y con el inanimado. Es decir, dentro del hablante deberíamos discernir lo inanimado, lo vegetal y lo animado. Esto es como está escrito en la introducción al libro del Zohar, y debemos saber que cualquier satisfacción de nuestro Hacedor de otorgar a sus creaciones depende de la medida en que las criaturas sientan que Él es el dador y el que los deleita. Entonces, Él disfruta mucho de ellos, como un padre jugando con su hijo amado, en la medida en que el hijo siente y reconoce la grandeza y exaltación de su padre, y su padre le muestra todos los tesoros que ha preparado para él. En consecuencia, podemos ver que el propósito de la creación, de hacer el bien a sus creaciones, es que alcanzará la revelación de la divinidad. No hubo intención de los placeres corporales porque todos los placeres corporales de los que se nutren las criaturas antes de obtener vasijas de otorgamiento son solo, como está escrito en el Zohar, una luz frágil de chispas de Kedushá que salieron entre las klipot. Esto es toda su vitalidad.
pero los principales placeres están vestidos en Torah y mitzvot. Sin embargo, para que el placer que el Creador desea impartir a las criaturas sea completo, tuvo lugar la corrección del tzimtzum, es decir, la ocultación del deleite y el placer que existen en la Torah y las mitzvot. Es para que el mundo exista, para que puedan recibir el placer y disfrutar, mientras tanto, de la frágil iluminación que cayó entre las clipot y sobre la cual se alimenta el mundo. A través de la ocultación, hay lugar para que el hombre se acostumbre a sí mismo a que todo lo que haga será para el Creador, porque quiere servir al Rey sin nada a cambio, ya que realiza la Torah y las mitzvot sin ninguna revelación de luz, lo que se llama el verdadero deleite y placer. Una vez que él se haya acostumbrado a mantener su intención solo para otorgar, entonces cuando él reciba el deleite y el placer, no habrá ningún pan de la vergüenza en él, porque no recibirá el deleite y el placer para su propio beneficio. Por sí mismo, él estará dispuesto a renunciar a los placeres. Pero como quiere complacer al Creador y ve que el Creador carece de una sola cosa, que él puede llevar a cabo su objetivo, es decir, que las criaturas recibirán de él, porque por esta razón, él ahora recibe la abundancia, para complacer al Creador, para que el Creador pueda recibir solo esto de los inferiores, que recibirán de él deleite y placer. Y dado que el Creador quiere deleitar a las criaturas también deben deleitar al Creador. Esto se llama equivalencia de forma. Sin embargo, se necesita mucho trabajo para lograr la equivalencia de forma, lo que significa que todas las acciones se hacen para el Creador, ya que está en contra de la naturaleza. Puesto que el hombre es creado con un deseo de recibir placer para sí mismo, llamado deseo de recibir para sí mismo, y se le dice a una persona que él debe cancelar este deseo de recibir y adquirir un nuevo kli, llamado deseo de otorgar, por lo que no todas las personas son recompensadas con la posibilidad de adquirir estos kelim, que son aptos para contener la luz superior. Para que uno tenga el deseo de otorgar, nuestros sabios dijeron: he creado la inclinación al mal, he creado para ella el condimento de la Torah. Así precisamente, por la Torah, él puede lograr vasijas de otorgamiento. Además, hay un dicho de nuestros sabios. Rabbi Shimon ben Levi dijo: la inclinación del hombre lo vence todos los días y busca matarlo. Como se dijo, el malvado mira a los justos y busca darles muerte. Si no fuera por la ayuda del Creador, él no la vencería, como se dijo. El Señor no lo dejará en sus manos, refiriéndose a este deseo de recibir, ya que está separado del Creador. Como se sabe que en la espiritualidad, la diferencia de forma separa lo espiritual y lo divide en dos. En la introducción al libro del Zohar, se explica que, de hecho, primero debemos entender el significado de la existencia de Tumá, pureza y Klepot. Sepan que estas son el gran deseo de recibir que dijimos y que Él colocó en el sistema de los mundos impuros de Abiyá. Por eso, se han separado del Creador y de todos los mundos de la Kedushá. Por esta razón, las Klipot son llamadas muertos, como está escrito, sacrificios de los muertos. Y los malvados que las siguen, como dijeron nuestros sabios, los malvados en sus vidas son llamados muertos.
Dado que el deseo de recibir impreso en ellos, que está en forma opuesta a su santidad, los separa de la vida de vidas, y están lejos de él de un extremo a otro. Es así porque él no tiene ningún interés en la recepción, sino solo en el otorgamiento, mientras que las Klipot no quieren nada de otorgamiento, sino solo recibir para sí mismas, para su propio deleite, y no hay mayor oposición que esto. Pero de acuerdo con lo anterior, para que una persona tenga la equivalencia de forma, para que pueda recibir el deleite y el placer del Creador, se requiere un gran esfuerzo y mucha ayuda de lo alto, para poder vencer el mal en él, el cual es el deseo de recibir, y poder usarlo con la intención de otorgar. Hay muchas personas que no son recompensadas con eso, y para aquellos que son recompensados con esto, es realmente un milagro. Ahora deberíamos explicar lo que preguntamos sobre lo que está escrito acerca de Jacob, lo que viene a enseñarnos sobre el camino del Creador en el sentido de que la Torá nos cuenta su sueño y el voto que hizo, y que el voto estaba condicionado porque él dijo, si Dios está conmigo. Está escrito, y Jacob se despertó de su sueño y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza. Se sabe que una piedra se llama Malhut y Malhut se llama fe. Es decir, cuando una persona quiere entender y el entendimiento se llama mente, él toma este entendimiento de su mente y lo coloca bajo su cabeza. Esto significa que él coloca la fe en la cabeza y pone su entendimiento y conocimiento bajo su cabeza. Si sabe que después la orden es que la fe esté arriba y la razón esté abajo. Esto se llama fe por encima de la razón. En consecuencia, podemos interpretar lo que está escrito. Y tomó una de las piedras del lugar y la puso debajo de su cabeza. Está escrito. Y Jacob lo colocó como una lápida, lo que significa que había hecho de fe por encima de la razón su estado. Metzevah, o lápida, proviene de la palabra matzav, o estado, lo que significa que el estado en el que él quiere construir la estructura de la Kedushá esté en fe por encima de la razón. Este es el significado de las palabras. Entonces, Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo, entonces el Señor será mi Dios. El Zohar preguntó al respecto, ¿por qué no creyó, sino que dijo, si Dios está conmigo? Donde que Jacob dijo, soñé un sueño. Y en cuanto a los sueños, algunos son ciertos y otros no. Si se hace realidad, sabré que el sueño fue verdadero. Deberíamos interpretar el significado de este mundo y el próximo mundo en el trabajo. Este mundo es como un sueño. Es decir, sin embargo, lo resolvemos, entonces existe. Es como dijeron nuestros sabios, todos los sueños siguen la boca. Como se dijo, como Él lo resolvió para nosotros, así fue. En el sentido literal, esto es difícil de entender. Sin embargo, las personas lo resuelven por lo que se hace realidad. En consecuencia, ¿por qué debería atormentarme por un mal sueño? Hay un consejo simple. Él puede ir a las personas que son sus amigos y sin duda resolverán el sueño favorablemente. Como nuestros sabios dijeron, todos los sueños siguen la boca
y no hay duda de que hay explicaciones en lo literal. Interpretaremos esto en el trabajo. El Creador creó el mundo para hacer bien a sus creaciones. Para no tener vergüenza del deleite y el placer, el hombre está en este mundo, que es un lugar de trabajo donde puede obtener vasijas de otorgamiento para recibir todo para otorgar. Por esto no hay lugar para la vergüenza aquí, porque él está recibiendo todo debido a una mitzvah. Este es el significado de lo que dice el Zohar. El Creador prometió abundancia a Jacob. Sin embargo, él le habló a través de un sueño. En este mundo, que es como un sueño. Esto es que, según cómo una persona lo resuelva, es decir, si una persona ve de acuerdo con la opinión de la Torá, se deduce que él da una buena solución a lo que el Creador prometió, en que él ha creado el mundo con la intención de hacer el bien a sus creaciones. Pero esta promesa es un sueño, lo que significa que por una persona que resuelve la promesa de hacer el bien, que es lo que el Creador quiere otorgar, él dará la solución. Como el Creador es el otorgante, del mismo modo, el hombre solo puede trabajar para otorgar. Esto se considera como la promesa que el Creador prometió, hacer el bien, si la persona también proporciona la solución, es decir, hacer el bien. Esto es lo que nuestros sabios dijeron: como Él es misericordioso, entonces tú eres misericordioso. Pero si una persona no ofrece la solución al sueño, que es lo que el Creador prometió, es hacer el bien a sus creaciones, y quiere lo contrario, es decir, quiere recibir para recibir, se deduce que lo resuelve negativamente. Es decir, el bien que el Creador quiere dar no se puede mantener porque Él no preparó los kelim adecuados para que el deleite y el placer puedan entrar en ellos, lo que significa que habrá separación entre ellos, ya que se sabe que la diferencia de forma espiritual separa a lo espiritual en dos. Ahora podemos entender por qué el sueño sigue la solución. El significado es que la promesa del Creador de hacer el bien a sus creaciones depende del trabajo del hombre en este mundo, donde este mundo es como un sueño, y todo depende de su solución, de cómo se resuelva. Esto significa que si la solución en este mundo es para mejor, es decir, si todas las acciones de una persona son para hacer el bien, o sea, otorgar, entonces la promesa que el Creador prometió de hacer el bien se hará realidad. Si la solución sigue la inclinación al mal, entonces el sueño, que es el trabajo en este mundo, que el Creador dará la abundancia, no podrá hacerse realidad. En consecuencia, podemos entender lo que nuestros sabios dijeron. Todos los sueños siguen a la boca. Significa que si una persona habla cosas buenas con la boca, que siempre dice que debemos hacer buenas obras, que todo es para el Creador y no para su propio beneficio, entonces el buen sueño se hace realidad. Es decir, es recompensado como dijeron nuestros sabios, verás tu mundo en tu vida y tu final en la vida del otro mundo. Pero si su boca se resuelve mal y él dice que debe preocuparse por su propio beneficio, es un mal sueño, porque resolvió el sueño negativamente. De esto se deduce que el Creador dio su promesa de dar el deleite y el placer como un sueño.
es decir, dentro de este mundo que es como un sueño. Ahora podemos entender la condición y el voto, y la importancia del voto, qué grandeza hay en el voto, donde dijo, si el Señor guarda todo lo que Él me ha prometido, ¿qué gran cosa hará entonces? Tal como está escrito, esta piedra que he levantado como una lápida será la casa de Dios. En consecuencia, el verso "y tomó de las piedras del lugar" significa que tomó las piedras, es decir, los entendimientos y conceptos y puntos de vista del lugar, donde cada uno tiene su propia visión. De acuerdo con la comprensión de todos, él debe caminar por el sendero del Creador, solo donde el intelecto lo dicta, y no ir contra la razón diciendo que es por eso que se nos dio la razón, para que entendamos lo que estamos diciendo. Sin embargo, vio que, aunque cada uno tiene un intelecto diferente, el Creador crea a las criaturas con una naturaleza de querer recibir. Realmente hay una sola visión aquí, es decir, amor propio, excepto que cada uno se provoca su amor propio con un intelecto especial. Pero son iguales en cuanto a que solo desean recibir y nada más. Es como está escrito, y tomó la piedra, una piedra. Es decir, él colocó la razón llamada piedra bajo su cabeza y tomó la fe en su cabeza como la razón por debajo de la fe. El voto fue que si Dios está conmigo, es decir, si se le recompensa con dar bienvenida a la Shejina, todo tal como está escrito, entonces el Señor será mi Dios. Aún así, no tomaré esto como la base, sino que mi estructura de la casa de Dios estará en fe por encima de la razón. Este es el significado de lo que está escrito. Esta piedra que he puesto como una lápida será la casa de Dios. Ahora comprenderemos la importancia del voto que dijo. Si Dios me ayuda a resolverlo positivamente, lo que significa que Él adquirirá las vasijas apropiadas de otorgamiento, donde la abundancia superior se vestirá. Esto se llama dar bienvenida a la Shejina. Sin embargo, todavía quiere usar solo la piedra que había tomado al principio y que convirtió en una lápida, es decir, la piedra que estaba debajo de su cabeza. Luego, el voto fue que, aunque sería recompensado con Dios está conmigo y el Señor será mi Dios, esa piedra que ha puesto como una lápida será la casa de Dios. Es decir, Él quiere permanecer en fe a pesar de que tiene todas las revelaciones. Se deduce que la fe se aplica tanto en Katnut como en Gatlut. De aquí, vemos la importancia de la fe, porque el voto era que incluso en Gatlut no se movería de la fe. Vamos a continuar con la clase de 11 de febrero 2002. Rav dice, entonces leyeron el artículo La importancia de la fe que siempre está presente del libro Peldaños de la Escalera en el tomo 1. Estamos en la página 259. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Estudiante. Él escribe que el Creador creó la inclinación al mal, creó la Torah como condimento para ella, que con ayuda de la Torah puede llegar a los kelim de otorgamiento. ¿Qué es la Torah en este mundo? Rav dice. Está escrito, creé la inclinación al mal y creé la Torah como condimento para ella. Es decir, en general, necesitamos reducir nuestro intelecto y entender las cosas más simples. Este es el problema en la Kabbalah, que exige del hombre ser simple.
no complejo ni enredado, no confundido ni complicado. Y esto es muy difícil para nosotros porque en este mundo, sobre cada concepto nos ponemos toda clase de vestimentas y oscurecemos nuestra comprensión y nuestros discernimientos. Y la Cábala corta tan directamente estas cosas que el hombre siente que el resultado es incómodo. Y es difícil. Pasa un tiempo enorme hasta que comienza a entender que eso es verdaderamente un buen enfoque. Y si le dices a un hombre sencillo que su deseo es un deseo animal, una vez lo dije allá en la escuela de Moffett, frente a los maestros de toda la clase de grados, y todos cayeron. Sí, ellos estaban con la boca abierta y entonces a sus ojos yo soy una persona irrespetuosa e inculta. En resumen, lástima, vergüenza para mí y se fueron. Eso fue todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La Kabbalah verdaderamente exige ser lo más preciso posible. Y como dice Baal HaSulam, si tomamos la rama y la raíz, entonces frente a la rama en la raíz, estamos obligados en la raíz a llamar con la palabra. Adhesión, besos, embrión, útero, sí, todos estos nombres para esta rama. No hay elección, simplemente así desciende uno del otro y así debemos hacer. También hay todo tipo de divisiones como agradable o desagradable. El Creador no tiene algo así como agradable o desagradable. Desde el estado de perfección se ven las cosas más despreciables, las más malas y repugnantes de este mundo en plena perfección. Y no hay en ninguna de ellas ningún defecto en comparación con todas las demás cosas. Muy simple. En relación a nosotros parece diferente, pero en relación a Él así es. Y por eso, a veces de repente, si alguna forma de nuestra vida nos resulta repulsiva, eso es señal de que nuestros kelim, en los que vemos y sentimos ese fenómeno, no están corregidos. Muy simple. Pues puedes decir lo que quieras, pero así es. Ahora el Creador hizo una cosa muy simple, creó la inclinación al mal. Para transformarla en bien, creó la Torah como condimento. ¿Qué significa Torah como condimento? Torah como condimento significa que hay una fuerza desde lo alto, la luz que retorna a la fuente. Es decir, todas nuestras acciones posibles que pueden hacer que venga a nosotros la fuerza desde lo alto, la luz llamada que retorna a la fuente, todas esas acciones se llaman acciones de precepto, es decir, de mitzvah, de mandamientos. Una mitzvah se llama la corrección particular de alguna cualidad en el hombre. Con ayuda de las acciones de precepto o de las mitzvot, te atrae la luz que retorna a la fuente, desde lo alto. Ella corrige al hombre, es decir, corrige su inclinación al mal y la transforma en inclinación al bien. Cambia la intención de con el fin de recibir a con el fin de otorgar, nada más. Eso es lo que se conoce toda la Torah, como toda la Torah. Ahora bien, entre las acciones que provocan la corrección de nuestra inclinación al mal, hay acciones quizás más útiles y otras que son menos útiles. Acciones más eficaces, mayores en cantidad o en calidad, o menores. En cada grado existe la posibilidad de hacer o una u otra acción. Según el entendimiento y la fuerza que hay en manos del hombre. Y dado que distinguimos en toda la realidad, ¿qué es la realidad? En todo el estado en el que nos encontramos, desde el peor estado, pero el más adecuado, hasta el estado más elevado, el más perfecto, distinguimos
5 grados que se llaman 5 mundos. Así en cada mundo, en cada uno de esos grados, hay su propia Torah. Es decir, los mismos 613 deseos que hay en nuestra alma, en cada mundo vuelven a la corrección a mayor profundidad. Y entonces, si corregimos todos nuestros deseos solo en el grado más bajo, solo en el Aviud de Shoresh, por ejemplo, podemos descender a la profundidad de nuestros deseos, de todos los deseos. Entonces, adquirimos con ello la luz de Nefesh. Nos acercamos al Creador, lo sentimos. Nosotros mismos estamos en perfección en el grado que se llama luz de Nefesh. Y después de esto podemos entrar más en la corrección de todos los 613 deseos, es decir, a mayor profundidad, un paso más hacia el interior de su profundidad. Entonces, para corregir, por supuesto, atraemos sobre nosotros una luz mayor que retorna a la fuente, una Torah mayor, la llamada Torah del mundo de Yetzirah. Y adquirimos con ello el grado del mundo de Yetzirah y nos llenamos de la luz de Ruach, de la sensación del Creador, de la medida de adhesión de nuestro estado. Es lo mismo. La luz de Ruach, el mundo de Yetzirah, y así sucesivamente. Más profundo el mundo de Beriah, ahora más profundo el mundo de Atzilut, aún más profundo el mundo de Aki, entonces llegamos a Insof, al final de la corrección, y entonces Naranjai, 5 grados de profundidad de los Kelim, donde en cada grado corregimos todos los Kelim en el grado de Shoresh, Aleph, Obed o Gimel o Dalet. Y en cada grado, la misma luz que retorna a la fuente actúa con mayor potencia y nos trae la corrección a mayor profundidad del deseo, de nuestra inclinación al mal. Y la suma de toda la luz que viene y completa la corrección que sella todo se llama Meshiach o Mesías. Hasta todo eso, esos grados, nos encontramos en el estado de este mundo, es decir, ese deseo que todavía no es un deseo espiritual con masaj, sino antes de eso sin masaj. El mismo deseo en nuestra alma, cuando el hombre ya tiene como si fuera un alma, un punto en el corazón, el mismo deseo que tiene por ahora sin masaj, con el que comenzamos a trabajar desde la sensación del punto en el corazón, y cuanto más y más trabajamos con él, con ese punto, para, digamos, corregirlo, adaptarlo a lo espiritual, buscar a través de él quién es el creador, pues todo esto está en oscuridad, en el ocultamiento doble o en el ocultamiento simple. También entonces nosotros afrontamos estados que aparentemente son corrección, pero la corrección también es en una forma extraña. La corrección también viene de lo que no me deja dormir, así él no me deja dormir, como está escrito. Por un lado, aumentó el deseo por la espiritualidad, pero por el otro lado, la corrección consiste en ver cuán lejos estoy de la espiritualidad en estas dos cosas, y entonces también actúa sobre mí la luz que reforma de arriba. Eso es lo que está escrito en el párrafo 155 de la introducción al Talmud de Sefirot. Y también estas acciones con las que me esfuerzo en corregirme principalmente durante el estudio o la preparación para el estudio que hago con el grupo, con los amigos, con libros, todo tipo de artículos y acciones que hacemos durante el estudio para traer la luz que reforma. Estas son acciones que se conocen como acciones de preceptos o mitzvot, acciones de mitzvot en este mundo. Cualquier cosa que pueda provocar que venga la luz que retorna se le conoce como la mitzvah o una mitzvah.
Y después de que la persona se esfuerza en hacer esto, todavía no conoce sus órganos y los 613 deseos del alma, mientras su alma es solo un punto, una semilla, de la que todavía no se ha desarrollado ningún cuerpo. Pero en todo caso, aunque no distingue de todas formas, sin distinguir y sin entender, pasa en todos sus esfuerzos, en todas sus acciones, por todos sus 613 granos, digamos, semillas que hay en los cromosomas, que están dentro de esa gota de semilla, dentro del punto en el corazón. Y cuando completa todas estas cosas, no sabe cuándo, entonces se dice que está listo para verdaderamente entrar y ser un embrión en lo espiritual, en el grado de Asiyá de Kedush. ¿Cómo lo atraviesa? No se sabe. Cuánto ha pasado y cuánto queda, no se sabe. Pero de todas formas trabaja sobre los 613 deseos que hay en el alma, solo de manera consciente. Y cuando lo completa, se dice que ha completado su plazo, y está listo para la salvación del Creador, para la salida de Egipto, para el ingreso a la escalera de los grados. Pero, es decir, también todas sus acciones, leer artículos, trabajar en la cocina, ocuparse del amor a los amigos, en resumen, parar todo tipo de carencias que atraerán sobre él la luz que reforma, la preparación de todas esas carencias y el trabajo con los libros, cuando se sienta a estudiar del libro, y el trabajo durante el estudio, cuando exige que esa luz venga a él y lo corrija. Eso se llama realizar acciones de preceptos o acciones de mitzvot. Eso se llama ocupación de la Torah. Eso es lo que escribe en el párrafo 17 de la introducción al estudio a las 10 Sefirot. Por lo tanto, el estudiante está obligado antes del estudio a fortalecerse en la fe en el Creador. Y así continúa. Es decir, eso verdaderamente se llama acciones de precepto o de mitzvot. En lo espiritual, cuando el hombre entra en ello, cuando ve en la luz del Creador, cuando comienza a ver su alma, los deseos de los que está compuesta y la conexión entre los deseos, ve su cuerpo a partir de estas 613 partes de los 613 deseos. Cuerpo aquí se refiere al alma. El cli del alma se llama cuerpo. Y entonces ve cómo trabajar con cada deseo, realizar en él una acción dirigida de mitzvot. Y entonces con tus acciones trabajarás. Está escrito, eso se llama ponerse el tefilín. La segunda acción él trabaja con intención de otorgar. Lo que lo corrige, eso se conoce como vestirse con el talit. La tercera acción es que hay preceptos de no hagas y los que sí son de hacer. Después en qué deseos depende de qué deseos se encuentra, si está permitido corregir esos deseos o no. En el lenguaje de la Kabbalah, esos deseos no se llaman con las palabras de este mundo, con acciones de preceptos, sino que se llaman por los nombres de las Sfigot o grados de Aviut y Reshimot. Pero es lo mismo. Los preceptos sí, estos son los preceptos Ramaj de hacer y los preceptos Shahá de no harás. Por encima del Hasé, pero por debajo del Hasé del Parsuf, Kelim de otorgamiento, Kelim de recepción, Galgal Tainai, Mahab y así sucesivamente. Todas estas cosas que estudiamos son simplemente la corrección de cada deseo, es decir, cada órgano en el cuerpo del alma se llama con una acción de mitzvot. Y dado que cada vez corrige sus deseos de manera diferente, desde lo desconocido, cuando no se sabe lo que hace, como nosotros en este mundo, poco a poco entonces se adhiere con su cuerpo al Creador. Es decir, Shogesh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, incluso en Bejina Dalet, se adhiere completamente. Entonces, consecuentemente, también necesita una luz más fuerte que se conoce como la acción que viste la mitzvot. ¿Sí? Pregunta. Las acciones que realizamos durante el estudio, Rav dice, y todo el camino también se divide.
Aunque se divide en 5 mundos, también podemos dividirlo para no confundirnos en Taraj o 620 grados. En el lenguaje de la Cábala, entonces se divide simplemente en 5, o en 10, o en 6,000. 3 mundos de Vía. No importa. Depende de cómo nos resulte conveniente expresarlo. Pero en esencia se trata del deseo de recibir que gradualmente pasa por correcciones en 5 grados de suavitud. Pregunta. ¿Hay diferencia en la actitud que debo tener entre la lectura de los peldaños de la escalera y la lectura de test en los pensamientos? ¿O en lo que pido? Rav dice, cuando yo leo un artículo de Rabash, antes de ir a estudiar el Talmud de Sefirot, por ejemplo, de su padre, tengo una relación diferente con esto y con aquello. Leímos el Shabbat, la plegaria, antes de la plegaria de Rabbi Noam Elimelech, y está escrito que el hombre debe prepararse para la plegaria. Es decir, esencialmente debe forzarse con muchas fuerzas en toda clase de cosas y prepararse. Veo que incluso en la preparación para la plegaria, cuando se prepara, también pide, sea tu voluntad que tú me prepares para que yo pueda dirigirme a ti en plegaria, que tú me ayudes y así sucesivamente. En resumen, es el deseo del deseo del deseo del deseo. Como si allí hubieran un trabajo necesario. Bueno, ¿y cuál es el trabajo del lado del hombre? También una petición, es decir, hasta ese punto. Entonces, ¿dónde está mi esfuerzo? Mi esfuerzo está precisamente solo en la petición. ¿Ves qué oposición hay entre nuestro trabajo y todo el mundo? Todo el mundo piensa que podemos hacer algo por nosotros mismos. Y así todo el mundo, como los americanos a la cabeza, así que piensan solo dominar. Y ese mal todavía tiene que revelarse, es decir, verdaderamente esa incapacidad de dominar en la razón, en los medios, en todo. Pero cuán opuesto es. Lo vemos en lo que debemos hacer. Que todo el esfuerzo, toda la energía, toda la razón, todo el control de uno mismo deben estar dirigidos a nuestro estado. A que todas las cosas que Él nos trae, las reunamos, todas esas terribles condiciones y también esa confusión y toda la dificultad y el sentimiento y todo, para que las reunamos precisamente en la petición correcta. Y no que yo haga sin hacerme tal que, sino que tengo que dejar que Él haga. Por eso, cuando me preparo para la plegaria durante el estudio, no hay nada más correcto. Lo único en esencia que debo hacer es que durante el estudio pida. ¿Qué es lo que yo quiero tener del estudio? La luz que retorna, quizás. Y si es así, debo pensar en eso cuando leo el artículo. Y el artículo debe despertarme a eso. Y todos esos artículos finalmente actúan para eso. Desde toda clase de ángulos. Se habla de la grandeza del Creador, se habla de la relación del hombre con Él, se habla de toda clase de maneras de mi conexión con el Creador. Entonces, con ayuda del artículo me preparo como si para leer el test, por ejemplo, y cuando yo estudio test, allí ya existe el tiempo de plegaria. No la preparación para la plegaria antes de la plegaria, sino el tiempo de la plegaria misma. El estudio debe ser junto con la plegaria. O de lo contrario, no es Torah. De lo contrario, estás leyendo sabiduría. Esa es la enorme diferencia que existe en estos dos aspectos. אחרת זה לא תורה, אחרת זה אתה קורא חוכמה. זה הבדל עצום. שאלו גם כן אותי באינטרנט, איזה ספרים אני ממליץ לקרוא, זה אין מה לענות. מה ממליץ לקרוא, לא ממליץ לקרוא. También me preguntaron en internet qué libros recomiendo leer.
No hay nada que responder. Si recomiendo leer, si no recomiendo leer, estás obligado. Aunque abras test, aunque no importa qué libro abras, depende de cómo lo abres. ¿Puede hacerte algo ese libro o no? Si hay plegaria, si hay petición, si te comprometes, ¿entiendes qué palabra dice él? Y por lo tanto, el estudiante está obligado antes del estudio y no olvidar durante el estudio, como dice aquí, que durante la ocupación en la Torah no dirigieron mente y corazón al merecimiento de atraer la luz encerrada en la Torah, que retorna. En la introducción al test te escribe todo. Verdaderamente, allí es donde está todo. Entonces, esa es la única cosa que yo recomiendo. Y hacia esto debemos estar obligados, solo hacia eso. Eso es todo. ¿Qué se puede hacer? Solo que durante el estudio, durante su comienzo hasta su fin, demandes, pidas, pidas y pidas. Y en el estudio mismo puedes concentrarte bien. Si no puedes, tampoco es grave. Pero que tu demanda, tu plegaria arda en ti. Pregunta. ¿Qué hay acerca del estudio de test? Rav dice, el estudio de test, Bala Zulá me escribe acerca de esto. ¿Cuál es la diferencia tanto en la introducción al test como en los otros artículos? ¿Por qué precisamente el estudio de la Kabbalah? Porque la luz oculta aquí es mayor y más cercana a ti. Y a través de este estudio eres capaz de retornar al objetivo de la creación. Porque habla de la acción del Creador verdaderamente en forma directa, sin vestimentas allí. Un buey, un asno, una vaca y los daños. Solo en eso está la diferencia. Pero las vestimentas también en esencia, el mismo principio se encuentra allí. En la Gemurá, digamos, solo que está oculto y no eres capaz de llegar a la petición correcta. Eso es muy difícil. Escribe que individualidades especiales pueden recibir eso de allí, pero no las personas sencillas como nosotros. Así que esto, en esencia, es lo que tenemos que hacer. Y esto debe ser nuestra preocupación de cada grupo. Y esto es todo el trabajo, por eso están destinados los grupos. Eso es todo. Juntos, fortalecer ese mensaje para que se destaque. Despertarse mutuamente, hablar de la grandeza del Creador y de nuestra capacidad a través del estudio y durante el estudio, de verdaderamente atrapar esa luz y corregirse. Y cuanto más se encuentra el grupo en esto y encuentra en ello más y más puntos, más prosperará. No hay aquí ninguna otra capacidad de ascender. Y de acuerdo con eso hay que organizar toda la actividad del grupo para que esté de alguna manera en torno a eso. Y antes de la acción, puede ser trabajo en la cocina, y después de ello, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué queremos con ello? Como si esto no estuviera conectado lo uno con lo otro. Vamos a trabajar en la cocina para que durante el estudio no olvidemos alguna cosa específica, pero específica no solo en general. Hagamos algo así. Hagan toda clase de ejercicios y vean cuánto influirá. ¿Sí? ¿Cuánto influirá? Y eso se llama esfuerzo. Eso es verdaderamente esfuerzo, nada más. No importa cuántas ollas friegues en la cocina, eso no importa. Ya se sostiene en este material, en tu esfuerzo interno, pero deben estar juntos, uno dentro del otro. Entonces, ahí hay bendición. Para todas las acciones de este mundo, que haya aspiración de llegar a la adhesión en todas las acciones. Pero por eso no hay acción en este mundo que no puedas como si conectar con el objetivo. Porque no se trata no importa qué acción, solo que sea una acción apropiada, que sea kosher. ¿No puedes hacerlo? Bueno, ahora estoy comiendo cerdo con crema y cosas así. Estudiante, para que tenga una petición durante el estudio, Rav dice sí.
para que tenga una demanda en el estudio, una petición, adherirme al Creador. ¿Crees que es posible? Esas son las condiciones que dijeron de antemano. ¿Qué te dijeron de antemano desde lo alto? ¿Por qué? Porque va en contra de la conexión de la rama y raíz. Muy simple. No es cuestión de la pobre cerda en este mundo. No, ¿qué tiene que ver ella? O un trozo de carne, no. Pero contra la rama y la raíz no puedes. Y en última instancia exiges de tus acciones que de la raíz venga la luz frente al alma, entonces necesitas una acción que también esté dirigida una frente a la otra. Y por eso te dijeron, estos preceptos, sí, estas acciones sí, pero estas acciones no. Eso es todo. Entonces quizás debemos hacer esto cuando escribimos y preparamos las mezuzot o hacemos tefilín o talit. Hagámoslo en alguna acción donde produzcamos con ello objetos sagrados. Piensan. Como si la acción estuviera más unida a la raíz, ¿verdad? Si hago aquí tefilín en este mundo, o me siento con tefilín, entonces por supuesto está aún más conectado con la raíz, ¿o no? ¿O no importa? Estoy en la cocina, preparo allá una pata en el horno y con eso alcanza, ¿eh? Eso es todo, estudiante. Se habla de la actitud, la conexión. Rav dice, además de la actitud, hablo de la actitud, todo correcto. Dos personas hacen, uno se ocupa de algo que en este mundo está en conexión directa con la luz, digamos, ¿sí? Y la otra simplemente realiza alguna acción, hace zapatos en el trabajo, ¿sí? Él es zapatero, esa es su profesión, ¿Es mejor el zapatero? Estudiante, si lo hace y busca la conexión con el Creador también dentro de ese trabajo, quizás, Rav dice, si busca a través de su trabajo la conexión con el Creador, trabaja con un deseo de recibir más grueso. Entonces, por supuesto, su plegaria, su preparación es más exitosa. ¿Está claro? Bien. Pregunta. Él escribe aquí que gracias al ocultamiento, el ocultamiento fue hecho para corregir al hombre. El ocultamiento fue hecho para corregir al hombre. Y luego continúa, y gracias al ocultamiento existe un lugar para el hombre para que pueda acostumbrarse a. Rav dice, ¿dónde tenemos el mayor abiut en tales acciones? En el Sibuj. ¿Sí? En los libros sobre judaísmo, sobre hasidismo, están escritas muchas cosas sobre esto. Precisamente incluso entre los rabinos hay impresiones de esto. El mayor aviut, eso se conoce en la raíz de todos los placeres de este mundo, el mayor aviut. Y el hombre también puede en esos momentos, bueno, no digo que no haya que hacer en ello toda clase de ejercicios, ¿no? Estudiante, hacer de ello una profesión, Rav. Rav dice, simplemente según la rama y la raíz debemos entender que esto va según el aviut. Estudiante, ¿el hombre puede acostumbrarse a que todo lo que hace sea en aras del cielo? ¿Cómo puede ser en aras del cielo dentro del ocultamiento? Rav dice, el hombre debe acostumbrarse a todas sus acciones sean en aras del cielo. Pero, estudiante, dentro del ocultamiento, ¿qué significa en aras del cielo dentro del ocultamiento? ¿Qué en aras del cielo? Todo. Rav dice, ¿qué está en ocultamiento? Eso es el ocultamiento. ¿Que quiere actuar en aras del cielo? Sí, en aras del cielo. Por supuesto que dentro del ocultamiento no es capaz de actuar en aras del cielo. Porque la apertura de los ojos cuando vea la grandeza del Creador le dará la fuerza para actuar en alas del cielo. ¿Sí? Pero esforzarse está obligado. Hasta que llegue al estado de hasta que verdaderamente le den la grandeza del Creador, ¿qué lo corregirá? Pregunta, ¿qué se llama en aras del cielo en tal estado? ¿Qué es eso? Rav dice, el aras del cielo se llama con el fin de otorgar en la medida en la que se imagina a sí mismo qué es eso. No entiendo. Ahora estamos hablando de qué demandar durante el estudio de la luz que retorna. ¿Qué le pides? Que venga y que me corrija. Bueno, esa es la plegaria general.
que venga y que nos corrija. ¿Qué significa corregir? Tengo dolores de estómago, dolores de cabeza, toda clase de cosas que quieres que te haga, que corrija eso. ¿O hay también algo más además de eso, estudiante? Entonces hablo de la imaginación. Rav dice, por supuesto, hablo de la imaginación y sobre la imaginación. Por ahora verdaderamente debemos hablar. ¿Y por qué? Por eso se le conoce como el tiempo de la preparación. Cuando escribimos en la pizarra con una tiza y esa cosa en sí no vale nada, vale solo como preparación, como un niño que lee alguna tontería en un libro y es su preparación, con ello se prepara para ser una persona adulta. Así es el juego. ¿Sabes? Está escrito, el juego es una cosa muy seria. Yo vivía en Rehovot y tenía un amigo en el Instituto Weizmann que trabajaba en el Departamento de Desarrollo de Juegos. ¿Sí? Y allá habían psicólogos, médicos, toda clase de maestros distintos. Y cómo hacer juegos para que la persona se desarrolle a través de ellos de la manera más natural para el cuerpo y la más útil y buena para su vida. Entonces, ¿qué? Por supuesto que ahora estoy en el juego. Y todo el tiempo hablo y un amigo frente a otro también debe jugar. Pero el que juega influye seriamente en su amigo, porque el otro ya se impresiona de otra manera. Eso es todo. Entonces, allá, con todos tus amigos en el patio y ahora quieren hacerte una broma. Comienzan a contarte algo que ellos tienen y tú no. Y corres, simplemente explota en ti. Bueno, entonces, ¿eso es mentira? Mentira. ¿Pero tu deseo se vuelve real? Eso es lo que se necesita. No necesito nada más. ¿Qué me importa si ellos lo tienen o no? Lo que me importa es que yo tenga el deseo. Eso es lo que es necesario para mí. Entonces, ¿el juego es una cosa seria o no? A mí solo me interesa tener el deseo. Eso es todo. Pregunta. Rav dice. Pregunta. En la etapa de preparación decimos que no sabemos cuándo termina, pero ¿se puede sentir que hay desarrollo, avance en su transcurso? ¿Puedo sentir la garantía? Rav dice, en la etapa de preparación hay muchas etapas dentro de ella, donde el hombre, por supuesto, pasa por la refinación. Y como un niño crece, así no puedes dejar de distinguir entre un niño y de 1 año, y de 5 años, y de 10 años, y de 15 años. Eso, ¿qué es eso? Vienen a mí, digamos, una madre con 2 hijos. ¿Sí? Un hijo tiene 12 años y el segundo tiene 2 años. Pero el de 10 se quedó en el desarrollo como de 1 año. Y el de 2 años tan pequeño lo supera. Y ves cuánto es, qué tan horrible es eso. Eso es algo que no tiene tamaño ni nada. Y ves al de 2 años cuán agudo es, tan inteligente, cuán rápido capta. Ya viene a mí, busca toda clase de cosas en mí, en mi mesa, y el otro simplemente está sentado como una estatua, ¿entiendes? Así hay que desarrollarse. ¿Qué hacer con los niños que envejecieron? Tenemos que desarrollarnos. Estudiante, está escrito que este mundo es como un sueño. ¿Qué significa como un sueño? ¿Qué es como un sueño? Rav dice. ¿Por qué preguntas, estudiante? Está escrito. ¿Qué es eso, Rav? Rav dice. Yo no escribí el artículo. ¿Por qué me preguntas a mí? Como si de verdad no sé en relación a qué habla allí. ¿De qué habla? De un sueño. Estudiante, se trata es que están hablando de Jacob. Rav dice, el sueño de Jacob. Eso ya es algo distinto. ¿Quién sabe? Estudiante, ¿qué es el sueño, Rav? ¿Qué significa eso? Rav dice, el sueño, estudiamos qué es el sueño. Eso, el sueño a la partida de los mojim, cuando te adhieres a un grado más elevado, cuando tus mojim presentes parten y entonces están como relacionándote con el grado más elevado, eso es el ascenso del alma. El alma asciende, digamos que cuando el hombre duerme, tu alma asciende a los cielos. Y tú sabes, has escuchado muchas historias así. En la espiritualidad es como esto. La persona
agacha su cabeza y hasta el suelo, hasta el nivel de sus pies, y es como eso. Es decir, la mente no es más elevada que que los pies. Y luego cuando tiene que recibir, recibe. ¿Qué otro nivel más elevado que los estudiamos? Sí. Cuando leo el Shema y luego me duermo, con eso preparo vasijas para el día siguiente. Y yo no yo mismo, sino mi padre mía y mi madre Abba Beima hasta medianoche, lo que ellos hacen. Ellos me preparan las vasijas y cuando a la luz del día, cuando me despierto, comienzo la plegaria, es decir, la lectura del Shema y los Krukavot y la plegaria de los Shmoneh Hazaeh, de los 18. Todo eso, con ello ya comienzo, todos esos kelim y comienzo a corregirlos. Aquí adquiero la luz, que la luz entre los kelim. Y así es que yo llego al siguiente nivel. ¿Cómo llegué acá? A través del sueño. Cuando me anulo frente al grado más elevado, frente a los llamados Abba Beima, y ellos trabajan sobre mí, me preparan un cli y luego adquiero ese cli a través de la luz que viene por la mañana. Pero estar en el sueño, en un gran esfuerzo, anularte a ti mismo, entregarte en tu mano, encomiendo mi espíritu, está escrito. Bueno, hazlo. ¿Qué fe debe haber? ¿Qué anulación debe haber? Estudiante, el hombre se despierta por la mañana con lo que vio en el sueño. ¿Hay trabajo que hacer con eso? Como si con el mundo. Rab dice, nos despertamos por la mañana con lo que vivimos en el sueño. ¿Qué hacer con eso? Bueno, toma un baño de agua fría, eso es todo. ¿Qué hacer con eso? Nada, no hay nada que hacer, son tonterías. Nuestros sueños son animales. ¿A dónde asciende tu alma? A ver, dime. Ascenso del alma se llama el estado en el que estás en un esfuerzo muy grande. Cuando todos tus huesos y todos tus tendones y todo lo que hay en ti, todo está en tal tensión, en una tensión tan enorme, entras en el estado que se llama sueño. Te anulas frente al superior, verdaderamente listo para entregarte, para entregar tu vida. Esto no es que te acuestas allá en el sofá y empiezas a roncar, no. Eso es verdaderamente un esfuerzo muy grande. Y a eso se le conoce como sueño. Entonces, después de ese trabajo que verdaderamente hiciste, estás listo para el grado siguiente, añadir al grado de autoanulación. Cuando anulas solo tus kelim, anularlos aún en la acción. Pues cada grado es mayor que el anterior. Simplemente para entrar en el superior, estás obligado a entrar en la autoanulación. Pero cuando has entrado en la autoanulación, ya también quieres añadir de ti mismo a esa autoanulación más y comienzas a crecer. Así que eso es el sueño. Eso sudas en tal sueño, inclusive. Estudiante. Él escribe que la importancia de la fe debe ser tal que incluso en Gatlut no se aparte de ella. Incluso en Gatlut, dice. אני שומע, מה אתה שואל? אתה שואל או לא? Sí, es que te estoy escuchando. ¿Qué me estás preguntando? ¿Ya preguntaste o no? Estudiante, sí pregunto. ¿Qué preguntas? Dice Rab. Estudiante, todo está revelado. Hay Galut, hay una relación perfecta. Rab dice, si todo está revelado, entonces verdaderamente no hay nada que hacer. Estudiante, entonces, ¿qué es fe? No hay fe, dice. Si todo está revelado, entonces, ¿para qué la fe? No te entiendo. ¿Qué fe debe haber? Pregunta. Entonces pregunto, debe haber fe, ¿verdad? Él escribe. Rab dice, sí, todo está revelado. Sí. Pregunta. Rab dice, pero si todo está revelado, lo que está revelado ya borrado en ti. La fe se llama fuerza proveniente de la fuerza del Creador que me ayuda a otorgar. Por eso todo está revelado. Entonces, ¿qué fuerza necesito todavía para otorgar? Pregunta. Esa es la última oración del artículo. Rab dice, no sé, hay que mirar. Estudiante. ¿Dónde estamos entonces?
vamos a compartir impresiones de la lección y qué llevamos para implementarlo en la decena. Pregunta. Estudiante dice, la diferencia entre nuestro trabajo y el mundo es que el mundo piensa que pueden hacer las cosas por sí mismos, escuchar sin plegaria, sin preparación, sin ningún esfuerzo interno. Eso es lo que ellos creen. Y en todo nosotros tenemos que pedir el creador. Bueno, Rab nos dio un ejemplo de cómo la preparación para la plegaria tiene que ser una verdadera plegaria, así que tú lo deseas y todas estas cosas. La plegaria durante el estudio necesita ser lo que vamos a sacar del estudio, es decir, la luz que reforma, y tenemos que pedir. Nosotros no tenemos control sobre la mente ni control sobre nada, solo tenemos el control de pedir. Pregunta. Bueno, estudiante dice, no hay nada más que él. Y yo simplemente trabajo para conectar todo al Creador. No hay nada más que él y él es la fuente de todo. Siguiente. Sí, Rab mencionó que si a mí me disgusta algo en este mundo, es señal de que mis vasijas no están corregidas. Y por lo tanto, en la preparación del estudio, tenemos que prepararnos en plegaria, y esa es nuestra preparación para leer. Así que nosotros tenemos que sostenernos a tal intención, esa intención por el estudio, para traer la luz que reforma, para que podamos entrar en el estudio de TES ahora mismo. Siguiente. בעצם כל הלימוד צריך להיות מלווה בתפילה ובקשה, שהוא הזכיר גם רב שאפילו Introducción, disculpen. כמה שאתה חוזר אחורה, כאילו לכל פעולה או לכל מעשה שלך, אתה חייב לבקש את עזרת הבורא שישלים. Entre más regresamos a la acción que hacemos, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle ayuda al Creador para que la complete. En cada zigzag posible que existe, él pone el tema de qué distingue nuestro estudio de otros muchos estudios. Es que tenemos un grupo y tenemos que tener una petición para la luz que reforma para empezar hasta el final del estudio, y solo eso es verdadero para nosotros. Siguiente. Y una lección muy intensa, muchos problemas con el tema. Nosotros sentimos cómo esto dirige al grupo, cómo tenemos que adherirnos más al grupo, que es un nuevo grupo cada vez. Por eso es de que esto empieza desde Shagon, y esa es la plegaria. Esta es la plegaria más básica que pueda existir, porque está para poder atraer la luz que reforma. Y todas las chispas que hay ahí, yo voy a compartir algunas chispas de esta lección. Dice que tenemos que actuar por el bien del Creador. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos para anhelar esto, para querer esto. Y estas son las pequeñas acciones que atraen la luz que reforma. Y luego dice que para el bien del Creador tenemos que otorgar. Y no simplemente es otorgar, sino que en la medida en la que uno pueda, porque durante el ocultamiento nosotros no sabemos qué significa eso, qué es el bien del Creador. Por eso nosotros tenemos constantemente que estar haciendo esfuerzos en la medida en la que sea posible, y luego hacia el final habla acerca del sueño, y que eso fue bastante cansado en la forma en la que él dice de cómo los grandes esfuerzos que la persona tiene que hacer para anularse entre la oscuridad hacia la noche y aceptar el siguiente nivel, ese nivel más elevado que viene durante el día. Y eso es entonces el inicio del anulamiento, y empieza más y más anulamiento cada vez, y dice que con ese punto de vista entonces nosotros inclusive sudamos de esos sueños. Y espero no dormir de esa forma, sino que yo merezca poder escuchar las palabras de los cabalistas de la forma correcta y la forma más exacta posible. Siguiente.
Sí, así que otra vez, el estudio tiene que ser juntos con la plegaria, porque si no solo es sabiduría. Yo escuché que también que la diferencia es una gran diferencia. Yo escribí también esto, que cualquier cosa que pueda hacer que la luz venga, eso se conoce como mitzvah. Entonces la plegaria durante la lección es una mitzvah. Tareas que tenemos en la cocina y todas estas acciones que hacemos son acciones que son mandamientos que nosotros hacemos en el camino. Y luego nuestro esfuerzo es especialmente en la plegaria. También una cuestión muy interesante que escuché es que en partes del artículo nosotros escuchamos que es la preparación para la plegaria. Y la plegaria misma es durante Tes. Así que realmente esto está delante de nosotros para que podamos entrar con el día, con todas las fuerzas que necesitamos para estar en adhesión con el Creador. Siguiente. Vamos a la siguiente parte de la acción, pero antes de eso vamos a cantar una canción. Reuniendo nuestro clic, dibujando en conexión, ascendimos sin razón, como notas del amor, instrumentos del Creador. נמתח קו קשר כמיתר, מעשרה צליל נוצר, מוויתור לנתינה, ממעשה וכוונה, נשמע שוב את קינו דוד ניגון הלב. Let's sing as one, and we'll see how love will cover all the crimes as we unite, walk together from the darkness to